El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y tratemos de recordar cómo se calcula la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. La pregunta es, ¿cómo se determina la ecuación de una circunferencia con centro en el origen? ¿También ¿También lo pueden? Ajá. X cuadrada más Y cuadrada es igual al radio cuadrado? Muy bien, No. excelente. Es decir, X cuadrada más Y cuadrada es igual a R al cuadrado, donde R es el valor del radio. Entonces, esa es la estructura de la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Ahora, tenemos ahí la estructura general, pero si queremos hablar específicamente de una circunferencia, tengo que darle un valor al radio. Por ejemplo, X cuadrada más Y cuadrada es igual a 3 al cuadrado. Según esto, vamos a tener entonces una circunferencia cuyo radio mide 3 unidades. Y eso lo podemos comprobar en un programa de graficación, como el WinPlot. Entonces ahí me voy a ecuación implícita y escribo la expresión que tenemos ahí, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Esto es igual a 3 elevado al cuadrado. Ejecuto y aparece lo que teníamos previsto. Esto que tenemos aquí es una ecuación en su forma implícita, pero yo la quiero expresar en forma explícita para que le pueda dar el tratamiento como si fuera una función. Para expresarla en forma explícita, ¿qué tenemos que hacer? Pues la respuesta a eso es despejar y. Díganme ustedes cómo quedaría despejada la y. Raíz cuadrada de, pues en este caso es 3 al cuadrado o r cuadrada menos x al cuadrado. Tenemos ahí entonces una ecuación en forma explícita. Y cuando ya tiene la forma explícita, ya la podemos expresar en forma de función. Es decir, podemos usar la nomenclatura f de x igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, ahora, si yo la escribo de manera explícita en el programa graficador, va a ocurrir lo siguiente, ¿ves? Ecuación explícita. Ahí ya viene que la escribamos en forma de función. Y en forma de función tengo que abrir un paréntesis, y luego era 3 al cuadrado, menos x al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. Porque elevándolo a la 1 medio es como si estuviéramos sacando la raíz cuadrada. Le doy clic en OK. Y apareció solamente medio círculo. Porque si aparece el círculo completo ya no sería una función que corresponde a esta función. ¿Sí? Bueno, pues bajo estas circunstancias, alguna vez alguien pudo haber pensado, quiero calcular el área de esa semicircunferencia. Entonces, ¿cómo le hago? Pues miren, el asunto está así. Esta semicircunferencia está representada por f de x igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el área de esa semicircunferencia, el área se calcula con una integral. ¿Sí recuerdan que comentamos eso anteriormente, no? Que así surgieron las integrales. Entonces, ¿cómo expresaría yo la integral que me ayudaría a calcular el área de esta semicircunferencia? Yo empiezo poniendo el signo de integración. Y luego, ¿qué vamos a integrar? La función. La función, muy bien. Bueno, pero aquí la función está definida por un intervalo. ¿Sí? ¿Cuál es ese intervalo? De menos 3 a 3. Bueno, con eso vamos a calcular el área de la circunferencia. El área de la circunferencia va a estar dada por la integral de menos 3 a 3 de la función. Esto lo podemos escribir así. Área de la circunferencia es igual a la integral de menos 3 a 3 de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Con respecto a x. Ahí tenemos una integral definida. Y aquí ya estamos viendo qué función es la que se tiene que integrar. Entonces, con esto, jóvenes, con esto les estoy mostrando de dónde salen las integrales que vamos a resolver con esta nueva metodología. Esta integral de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado no se resuelve de manera directa, tampoco manipulándola algebraicamente, tampoco por sustitución, tampoco por partes, tampoco es una integral trigonométrica, porque no vemos ahí ni al seno ni al coseno de manera directa, ni a la tangente ni a la cotangente. ¿Sabes? Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo resolver ese tipo de integrales?
pues ahí es donde vamos a aprender el método llamado sustitución trigonométrica. Si esta integral no tuviera definido el radio, entonces la podríamos expresar de manera general. Vamos a manejar esta expresión. El área de una circunferencia va a estar dada por la integral de la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Para no hablar de un radio en particular. Entonces la letra r representa ahí el radio. Nosotros hasta este momento hemos aprendido a resolver ciertas integrales. Y fíjense, ¿qué pasaría si a esta integral que tenemos aquí, sin justificarlo, y nada más para ponerles el ejemplo de cómo se resolvería con sustitución, le pondríamos una x aquí? Si allí hubiera una x, entonces ya se podría resolver fácilmente. Voy a escribir la integral más arriba para que vean cómo quedaría resuelta. Entonces, la integral de x por la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado de x. Bueno, esa x nos la inventamos, jóvenes? No está justificada. Solamente les quiero mostrar que si estuviera así, su resolución sería sencilla, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Con el procedimiento de sustitución. Y ahí ponemos esto, miren. Definimos un valor para u. ¿Sí? Decimos que u sea igual a lo que está dentro de la raíz. R cuadrada menos x al cuadrado. Por favor, no se olviden que r es una constante. Bueno, después de definir el valor de u, ¿qué se hace? ¿Derivamos? Derivar u. ¿Cómo quedaría la derivada de u con respecto de x? ¿Cuál sería la derivada de r al cuadrado? 0, porque es una constante. Hace rato, ¿qué valor tenía esa r? 3. 3. ¿Cuál es la derivada de 3? 0. Pues 0. Entonces r es una constante como el 3. ¿Cuál es la derivada de r al cuadrado? Pues 0. ¿Y la derivada de menos x al cuadrado? Menos 2x. Después, ¿qué hacemos? Despejamos du. Du es igual a menos 2x de x. Entonces, si pasamos el menos 2 del otro lado, quedaría menos 1/2 de du, igual a lo que me queda, que es x de x. Y con eso ya podemos hacer la sustitución. ¿Cuál es la forma que adopta la integral si le sustituimos la x por la variable u? Pues va a quedar, miren, la integral, y en la raíz pongo el valor de u, ¿no? Así, la raíz de u. Y en vez de escribir x y dx, ¿qué voy a escribir? Menos 1/2 de du. ¿Qué hago con la constante? La saco. Entonces me va a quedar menos 1/2 de la integral de la raíz cuadrada de u de u. Y llegamos a una integral que ya la hemos resuelto anteriormente. ¿Vale? Si quieren, le podemos poner que este es igual a menos 1/2 integral de u elevado a la 1/2 de u. Y ahí se le aplica la fórmula de la potencia únicamente y ya queda resuelta la integral. ¿Vale? Pero por favor tomen en cuenta lo siguiente, que esto se pudo hacer porque le agregamos una x. Pero esa x está ahí de manera injustificada. Nuestra integral no tiene esa x. Ya se la quité. Entonces no se resuelve así, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar a continuación. Entonces, ¿cómo se resuelve una integral como la que teníamos originalmente? Integral de la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado de x. ¿Por qué comentamos lo que ya comentamos? Para que ustedes vean de dónde salen las integrales que se resuelven por este método. A ver, ¿de dónde salió esa integral? No, ¿de cuál? A ver. De la fórmula de sacar el área de un círculo, una circunferencia. Bueno, salió de la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? De la necesidad de calcular tal vez el área de una semicircunferencia. Bueno, entonces esa primera parte es importante. Que sepan ustedes de dónde salen las integrales que vamos a resolver. Lo que viene enseguida es cómo resolverlas, ¿no? El rango de menos 3 a 3, ¿por qué se elimina? Porque no está definido el radio de la circunferencia. En el caso de r cuadrado, ¿no? Cuando Ajá. el radio tiene un valor, entonces sí se define. Sí, entonces ya queda definida. ¿Sale?
Hace rato dijeron 3 y por eso teníamos 3 al cuadrado en vez de r al cuadrado. Pero para no hablar de una situación particular, la estamos generalizando con r y eso hace que se vuelva una integral indefinida. Bien, entonces pasemos ahora a ver el análisis del procedimiento para resolver este tipo de integrales. Entonces partamos de lo siguiente. La función que voy a integrar es f de x igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Sin perder de vista que r es una constante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero, jóvenes? Miren, observen esta expresión. Y díganme si les recuerda algún principio matemático, algún principio que hayamos visto ya anteriormente. Proviene del teorema de Pitágoras. ¿Sabes? De ahí salió, de la aplicación del teorema de Pitágoras. Bueno, y el teorema de Pitágoras se asocia con una figura geométrica. ¿Cuál es? El triángulo. El triángulo, pero no cualquier triángulo. Triángulo ¿Un rectángulo. solo rectángulo? El rectángulo, ¿no? Bueno, entonces nuestro análisis va a incluir a esa figura geométrica, un triángulo rectángulo. Y tenemos que recordar lo correspondiente al teorema de Pitágoras. Entonces voy a dibujar acá un triángulo rectángulo. Imagínense que ese es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. ¿Sale? Bueno, en el triángulo rectángulo los lados reciben un nombre. El lado más grande, ¿qué nombre recibe? Hipotenusa. Hipotenusa, ¿no? ¿Y los otros lados qué son? Cateto A, cateto B. Catetos, ¿sales? Bueno, entonces un lado, el mayor, el que es fácil de identificar, es la hipotenusa y los otros lados son los catetos. Entonces vamos a recordar eso. Miren. Y ahora vamos a usar las letras que mencionaron sus compañeros. Dice Ignacio que este C, entonces a este le podemos poner A y a este le podemos poner B. En términos de ese esquema, ¿cómo quedaría expresado el teorema de Pitágoras en su forma natural? A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Ese es el teorema de Pitágoras en su forma natural. Ahora, de aquí nosotros podemos expresar ese teorema en términos de A, de B o de C. Y esa parte también la debes de considerar importante. Entonces díganme cómo quedaría expresado el teorema de Pitágoras para A. A igual a raíz cuadrada de Ese es C, importante. Raíz cuadrada, ¿de quién? C cuadrada. Bueno, C cuadrada menos C B cuadrada. cuadrada. Ahora, ¿cómo quedaría expresado el teorema para B? C cuadrada Raíz cuadrada. menos A cuadrada. Cuadrada menos A cuadrada. ¿Cómo quedaría expresado el teorema de Pitágoras en términos de C? Raíz cuadrada. A cuadrada más B cuadrada. De A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre la expresión para los catetos y la expresión para la hipotenusa? La suma. El signo, ¿no? Que en las anteriores tenemos una suma, como dice su compañero. Perdón, en las dos primeras tenemos una resta y en la última tenemos una suma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, vamos a ver ahora la relación que existe entre esta expresión que nosotros queremos integrar con las expresiones del teorema de Pitágoras que acabamos de obtener. ¿Sí? Bueno, ¿con quién la podemos relacionar? ¿Con los catetos o con la hipotenusa? Observen la estructura y compárenlas. Con los catetos. Ajá, les pregunto, ¿verdad? ¿Se puede relacionar con la hipotenusa o con la expresión para la hipotenusa? No. ¿Por qué no? Porque la que está expresada para la hipotenusa tiene un signo más y esta tiene un signo menos. Entonces puede ser cualquiera de las otras dos, pero no la tercera. Bueno, entonces, si la relacionamos con estas dos, con cualquiera de estas dos, solamente podemos estar seguros de una cosa. R de acá, ¿quién sería? C al cuadrado. Sería C. RS, o sea, R es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante identificar los elementos? Porque ahora vamos a irnos a este triángulo. Y miren, ¿de qué manera? En este triángulo, a este lado le voy a poner R. Según la estructura que tiene esta expresión, R es la hipotenusa. ¿Y qué vendría siendo X? Pues un cateto. Cateto. ¿Sí? Bueno, el cateto lo pongo donde sea. Vamos a poner que lo pongo aquí. Ese cateto es X. Luego, entonces, este otro cateto, ¿quién va a ser? La función. La función.
ese cateto va a ser f de x. O sea, la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado. Esa parte es importante, jóvenes. Que establezcamos una relación entre la función y el triángulo rectángulo. Si les queda claro que r es la hipotenusa y que x es un cateto y que el otro cateto es la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado, ¿o tienen alguna duda de eso? No, profe. ¿Sale? Bueno, entonces, miren, ahora vamos a escribir la integral que nos piden resolver. La voy a escribir aquí. Integral de f de x va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado de x. Esa es la que nos piden resolver. Entonces voy a quitar lo demás, lo que ya comentamos, lo voy a borrar. Eso nos sirvió para poder entender cómo vamos a distribuir los elementos de la función en el triángulo rectángulo. Ese es el primer paso. Construimos un triangulito. En el triangulito definimos quién es la hipotenusa, quién es un cateto y quién es el otro cateto. Enseguida vamos a establecer el ángulo de ese triángulo rectángulo. Aquí nuestro ángulo va a ser θ. Esa va a ser la variable que va a sustituir a x. Entonces, esta integral que está en términos de x, no olviden que r es una constante, la tenemos que expresar en términos de una nueva variable. ¿Quién es esa nueva variable? θ. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues lo que vamos a hacer a continuación es definir las primeras tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Entonces, aquí tenemos al seno, ¿de quién? De θ. Aquí vamos a tener al coseno de θ. Y aquí vamos a tener a la tangente de θ. Lo que sigue es recordar las definiciones de estas funciones trigonométricas. El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero está bien, si el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿quién es el cateto opuesto? X. El cateto opuesto, ¿opuesto a quién? Pues opuesto al ángulo. Entonces es X. ¿Y quién es la hipotenusa? R. Pues R. Entonces ahí está definido el seno en términos del esquema. El seno de θ es igual a X sobre R. Bueno, ¿cuál es la definición del coseno? Creo que cateto adyacente sobre Hipotenusa. ¿Cuál es, hipotenusa. o quién de estos elementos es el cateto adyacente? ¿La función? O sea, la raíz cuadrada de R al cuadrado menos X al cuadrado. Sobre la hipotenusa, R. Ahora, ¿cuál es la definición de tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? X. ¿Quién es el cateto adyacente? La raíz cuadrada de R cuadrada menos X al cuadrado. Entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Porque tenemos la intención de transformar esta integral a una integral que esté definida en términos de la variable θ. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr que nos quede una integral en términos de θ? Pues que todo donde haya X la podamos sustituir por algo que contenga θ. Quitar lo que tenga que ver con X y poner en vez de ello lo que corresponda a θ. Hay que buscar lo siguiente. Esto está expresado en términos de X. Y en alguna de esta parte la tenemos expresada, o la podemos expresar, mejor dicho, en términos de θ. ¿Sí? A ver, díganme. ¿Esta parte que estoy señalando está presente en el seno? No. ¿En el coseno? Sí. ¿En la tangente? Sí. También. Entonces, quiere decir que nosotros podemos expresar esto en términos de θ usando el coseno o usando la tangente. Ahora díganme ustedes, ¿qué tendríamos que hacer para ello? Pues despejar la raíz cuadrada. Viene aquí otro cuestionamiento. ¿De dónde se les facilitaría más despejar la raíz cuadrada? ¿Del coseno o de la tangente? Creo que de la tangente. La tangente, creo. No, del coseno. Bueno, es que despejar la raíz cuadrada quiere decir que la deje solita en un solo lado. Y pues miren, si yo despejo la raíz cuadrada de acá, pues nada más quito la R y la pongo del otro lado. Y ya queda despejada. En cambio, en la tangente no se podría hacer de ese modo. Bueno, entonces, si yo despejo la raíz cuadrada del coseno, me quedaría así. La raíz cuadrada de R cuadrada menos X al cuadrado es igual a R coseno de θ. Ya está despejada la raíz cuadrada. Entonces, miren, estamos expresando esto en términos del coseno. ¿Sale? Repito, ¿eh? Esto está expresado en términos de X. Y acá tenemos su equivalente, pero expresado en términos de θ, mejor dicho. Creo que hace rato dije coseno, pero es θ.
¿Sale? Entonces, ahí ya se logra una parte. Quiere decir que esto lo puedo escribir como R coseno de teta. Y lo voy a hacer, mire. Esto va a ser igual a la integral. En vez de la raíz cuadrada de R cuadrada menos X al cuadrado, escribo R coseno de teta. Y luego de X. Pero fíjense lo que tenemos acá, ¿eh? Acá tenemos mezcladas dos variables, teta y X. Quiere decir que la integral está parcialmente en términos de teta. ¿Qué tenemos que hacer para que la integral quede completamente expresada en términos de teta? Solo sustituir la X por la teta. No, porque la X que está acá no se puede separar de la D. Expresar de X en términos de teta. Pero para eso necesitamos saber X. Y la X, jóvenes, la vamos a sacar de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría la X despejada? Queremos despejar X. ¿Cómo quedaría despejada? R seno Bueno, de Igual a R seno de teta. teta. R seno de teta. Ahí está, ya está despejada la X. ¿Qué debemos hacer con la X? La debemos derivar. ¿Vale? Entonces voy a indicar eso. La derivada de X con respecto de teta es igual a ¿qué? ¿Cuál es la derivada de X con respecto de teta? ¿Quién es X? X es R seno de teta. ¿Y cuál es la derivada de R seno de teta? La derivada del seno es el coseno, no menos el seno. Entonces la derivada de X con respecto de teta va a ser R coseno de teta. Después, ¿qué vamos a hacer con eso? Dejar sola de X, ¿no? Ajá, vamos a despejar de X. ¿De X es igual a qué? R coseno de teta de teta. Y miren cómo esa expresión ya nos permite escribir de X en términos de teta. Entonces vamos a sustituir esta de X por R coseno de teta de teta. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Entonces, ¿cómo quedaría esta integral? Quedaría integral de R coseno de teta y en vez de X, R coseno de teta de teta. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque queremos expresar la integral en términos de una nueva variable y esa nueva variable es teta. Entonces miren cómo en esa integral ya no aparece la X. Ya hicimos una sustitución trigonométrica. Bueno, pues hay que resolver ahora esa integral. Ahora, empleen su intuición matemática para decirme qué harían primero. No se les olvide que R es una constante. Se sacó R de la integral. Ajá. Vamos a sacar a R, pero antes de sacarla, ¿qué les parece si la operamos con la otra R? Entonces, ¿qué nos quedaría afuera? Entonces, no, R cuadrada. R cuadrada. Y luego de eso, pues vendría la integral. ¿Qué tenemos ahí? Coseno de teta, coseno de teta. ¿Eso es igual a qué? Coseno de teta al cuadrado. Coseno cuadrado de teta. ¿Sale? Coseno cuadrado de teta. De teta. De teta. Ahora, ¿qué me pueden decir de esa integral? ¿Nada? Y ya la tenemos resuelta. Que ya la resolvimos en algún momento, ¿no? Se los muestro. Esa quedó resuelta aquí, miren. Coseno cuadrado de dx. Bueno, ahí está en términos de x, pero ahí la tenemos en términos de teta. Entonces, como esta ya fue resuelta en una situación anterior, pues nada más la escribimos en términos de teta. ¿La tienen a la mano, jóvenes? Para que me la dicten. El resultado Ajá, es un medio de ahí ya se le cambia teta, ¿no? ajá. Un medio de teta de teta menos un cuarto menos un coseno cuarto de 2 teta del seno de 2 teta más, sí, más la constante. Esa es la respuesta. Bueno, y si no lo tuviéramos, ¿qué haríamos? Pues resolverla por el método de resolución de integrales trigonométricas. Lo que tendríamos que hacer es sustituir el coseno cuadrado de teta por su identidad. ¿A qué es igual el coseno cuadrado de teta? A un medio de 1 más el coseno de 2 teta. Esta integral nos va a quedar así, r cuadrada por la integral, y en vez de coseno cuadrado de teta escribo un medio de 1 más el coseno de 2 teta, de teta. El 1 medio es una constante, entonces la saco, ¿no? Y quedaría r cuadrada por 1 medio, nos quedaría r cuadrada sobre 2. Y la integral la dividimos en dos partes, ambas multiplicadas por r cuadrada sobre 2. Y quedaría integral de d teta más integral del coseno de 2 teta de teta. Bueno, la primera está simple de resolver. Esta sería igual a r cuadrada sobre 2 multiplicando a... ¿Cuál es la integral de d teta? Teta. Más... ¿Qué vamos a hacer con la integral del coseno de 2 teta de teta? Pues resolverla por sustitución. La sustitución normal, que sería u es igual a 2 teta. ¿Qué hacemos con u? La derivamos. La derivada de u con respecto de teta es igual a 2. Despejamos de u.
du es igual a 2 de teta. Cambiamos de lugar el 2 y nos quedaría 1/2 de du es igual a d teta. Bien, entonces, eso me permite escribir la integral del coseno de 2 teta de teta como integral del coseno de u, y en vez de d teta escribir 1/2 de du. Esto va a ser igual a r cuadrada sobre 2 multiplicando a teta más, ¿cuál es la integral del coseno de u? Por 1/2 de u. Entonces el 1/2 lo sacamos y nos quedaría la integral del coseno de u. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno, el seno de u, más la constante, ¿no? Ahora, vamos a expresar todo en términos de x, porque está expresado en términos de teta y de u. Eso lo estamos resolviendo en términos de teta. Entonces, más bien, lo que tenemos que escribir es el valor de u en términos de teta. Entonces, teta queda como teta y luego 1/2 del seno de u. ¿Pero quién es u? 2 teta. Más la constante. Y así quedaría como la que tenemos aquí, miren. La que tenemos aquí. Van a decir, no, no se parece, sí, porque si yo multiplico 1/2 que está multiplicando r cuadrada, 1/2 por teta sería 1/2 de teta, y 1/2 por 1/2, ¿cuánto me daría? 1/4, que es el cuarto que tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa con el signo? No sé si acá era menos, no sé si consultaron la del seno o la del coseno, pero aquí era la integral del coseno cuadrado de teta. A ver, chequenle si es esa. ¿No lo pueden checar? ¿No? Sí, bueno, yo lo tengo con menos. Déjenme ver. Aquí está, miren. La B nos dice integral del coseno cuadrado de x, y su respuesta es 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x. Luego entonces el signo es positivo. Entonces, aquí hubo un detallito con el signo, el detallito que en vez de ser el signo menos, aquí es el signo más. Si lo tienen con signo menos, deben corregir esa parte ahí en sus notas. ¿Sale? Bueno, entonces es lo mismo, es lo mismo. ¿Sale? Se llegó al mismo resultado, al mismo resultado. Nada más que esta respuesta, jóvenes, que está aquí, que es la misma que está aquí, ¿verdad? Está en términos de teta y debe de estar expresada en términos de x. Por lo tanto, hay que cambiar teta por x. Aquí está teta solita. Entonces tenemos que despejar teta de algún lado. Y puede ser despejada del seno, o del coseno, o de la tangente, o incluso de acá, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde es más fácil despejar teta? Pues del seno. Entonces, ¿cómo quedaría despejada teta de aquí? Seno inverso de x sobre r. Entonces, aquí, en vez de teta, vamos a escribir seno inverso de x sobre r. Pero antes, ¿qué les parece si multiplicamos r cuadrada por todo lo que está dentro del corchete? Entonces esto me llevaría a expresarlo así. R cuadrada por 1/2, r cuadrada sobre 2 de teta. Más r cuadrada por 1/4, r cuadrada sobre 4, seno de 2 teta. Más la constante. Esto va a ser igual a r cuadrada, la voy a escribir acá abajo, r cuadrada sobre 2, y en vez de teta, voy a escribir el seno inverso de ¿quién? De x sobre r. Más r cuadrada sobre 4, y ahí en vez del seno de 2 teta voy a buscar una identidad para el seno de 2 teta, y para ello pues me voy a trasladar a la hoja donde tengo algunas identidades, que es esta que está acá. Entonces busco una identidad para el seno de 2 teta, como esta, y está acá, miren, seno de 2x, ahí dice x, pero es equivalente a decir 2 teta. Seno de 2 teta es igual a 2 por el seno de teta coseno de teta, así quedaría. Entonces voy a escribir aquí, como el seno de teta, como el seno de 2 teta es igual a 2 por el seno de teta coseno de teta, entonces puedo escribir esto como 2 seno de teta coseno de teta más la constante. O sea que esto lo escribí así. ¿Para qué? Para ahora expresar el seno de teta en términos de x. Y lo vamos a hacer de este modo. Mira. Eso está por acá, hasta por acá. Está el seno y el coseno. Entonces el seno de teta es x sobre dr, el coseno de teta es raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado sobre r. Entonces me traslado aquí, y esto va a ser igual a r cuadrada sobre 2 por el seno inverso de x sobre r por r cuadrada sobre 2, más, ¿verdad? Más r cuadrada sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque este 2 con este 4 se simplifican en 1/2. Y en vez del seno de teta, voy a escribir x sobre dr. X sobre dr. Y en vez del coseno de teta, voy a escribir la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado sobre r. Más la constante. Y ya, podemos dejar ahí el resultado. Ya está resuelta la integral. Ya está escrita en términos de x. De hecho, aquí nos fuimos por un camino. Fíjense que podemos seguir otro camino. Ahorita les digo cuál es ese otro camino. Está bien. Entonces, les voy a decir cuál es el otro camino, la otra ruta. Miren, lo que hicimos fue sustituir esto
¿verdad? Por R coseno de teta. Pero ahora vamos a irnos únicamente considerando a la X. Entonces me voy a trasladar para acá. Y vamos a enfocarnos a esta expresión. ¿Vale? X es igual a R seno de teta. Entonces, esto sería igual a la integral de la raíz cuadrada ¿de quién? De R cuadrada. Menos, y en vez de X, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir R seno de teta elevado al cuadrado, porque R seno de teta es X. Y en vez de dx, ¿qué escribo? Aquí tenemos lo que debemos escribir en vez de dx. R coseno de teta, R coseno de teta, de teta. ¿Sale? Bueno, vean lo que se va a hacer en este caso. Miren, este exponente 2 le afecta a la R y le afecta al seno. Entonces me va a quedar integral de la raíz cuadrada, ¿de quién? De R cuadrada menos R cuadrada seno cuadrado de teta. Hasta ahí termina la raíz. Por R coseno de teta, de teta. Bueno, seguimos. Aquí voy a factorizar esta R con esta R. Son factor común. Entonces me va a quedar la integral de la raíz cuadrada de R cuadrada sacada como factor común. Y dentro del paréntesis me va a quedar 1 menos el seno cuadrado de teta. Hasta ahí termina la raíz. Luego R coseno de teta, de teta. Bien, ¿qué más? Voy a aplicar una ley de los radicales que me permitiría dividir esto en dos raíces. Una raíz sería para R al cuadrado y la otra raíz sería para 1 menos el seno cuadrado de teta por R coseno de teta, de teta. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué va a pasar con la raíz y con el exponente de la R? Se anula. Y me va a quedar solita la R, pero la R es una constante. Por lo tanto, la saco de la integral. Ahora, lo que está dentro de la raíz tiene una identidad que ya conocemos. Eso sale de aquí, miren. De que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Si despejamos el coseno cuadrado de teta, nos queda 1 menos el seno cuadrado de teta. Es decir que en vez de 1 menos el seno cuadrado de teta, podemos escribir coseno cuadrado de teta. Y aquí R coseno de teta, de teta. Seguimos. Miren, el coseno cuadrado de teta se puede escribir también así, coseno de teta al cuadrado. Esto para que entiendan por qué la raíz se elimina con el exponente. ¿Sí? Y nos va a quedar R por la integral del coseno de teta, R coseno de teta de teta. Esta R la multiplicamos con esta R y nos queda R cuadrada por la integral, multiplicamos el coseno por el coseno, coseno cuadrado de teta de teta. Y nos queda esta expresión como nos quedó en esta parte. Es la misma, y de ahí se resuelve como ya lo mostramos. O sea que hay dos caminos para llegar ahí. El más rápido creo que es el de sustituir esto por su expresión correspondiente. Vamos a resolver la integral de la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado de x. A ver, jóvenes, díganme, ¿qué es lo que harían primero? ¿Qué fue lo que hicimos primero aquí? Lo primero que hicimos, jóvenes, fue construir el triángulo. Entonces, ahí está el triángulo. Ahora, ¿qué le hacemos al triángulo? Sacar la hipotenusa y los catetos. Ajá. A ver, entonces, ¿cómo quedarían distribuidos los elementos del triángulo? ¿Quién sería quién? La hipotenusa sería 16. Equivocada, les voy a decir por qué. Porque el 16 ya está elevado al cuadrado. El 16 ya está elevado al cuadrado. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Entonces la hipotenusa no es el 16, la hipotenusa es el 4. Sí, porque miren, la raíz cuadrada de 16 se escribe como 4 al cuadrado, menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa ahí? 4. El 4. Entonces lo podemos escribir así. Esto es igual a la integral de la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado de x. Entonces la hipotenusa es 4. Y luego, ¿x qué sería? Pues un cateto, lo ponemos aquí. ¿Y el otro cateto quién sería? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces aquí definimos teta. Y ahora sí viene lo que decía hace rato. A ver, ¿qué hacemos ahora? Definimos lo que es seno, coseno y tangente. Trigonométricas. Seno de teta, ¿qué es igual, jóvenes? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? X. ¿Quién es la hipotenusa? 4. Coseno de teta, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? 4. Tangente de teta, ¿a qué es igual a tangente de teta? Cateto opuesto, que es x, sobre el cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado. Ya están las funciones trigonométricas. ¿Sí? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, como se trata de sustituir esto y esto, ¿de dónde es más fácil despejar esto?
del seno, del coseno, de la tangente. En el seno ni está. En el coseno sí, y en la tangente sí. Entonces, ¿de dónde va a ser más fácil? Del coseno o de la tangente. Pues del coseno. Entonces, de aquí despejamos que la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 4 coseno de teta. ¿Vale? Entonces ya puedo sustituir esta integral. ¿Por qué? Por la integral, en vez de la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado, escribo 4 coseno de teta. Ahora me falta sustituir de x, pero para sustituir de x necesito despejar x, y el lugar más fácil de despejarlo es aquí. ¿Cómo quedaría la x despejada ahí? La x es igual a 4 por el seno de teta. Ahora, de aquí vamos a derivar x con respecto de teta. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de teta? La derivada de 4 seno de teta es igual a 4 coseno de teta. ¿Qué hago con dx? La despejo. Entonces de aquí despejo dx. Dx va a ser igual a 4 coseno de teta de teta. Entonces, si aquí estaba dx, ahora esta integral la podemos escribir como la integral de 4 coseno de teta, y en vez de dx escribimos 4 coseno de teta de teta. Entonces, multiplico 4 por 4, ¿cuánto me da? 16, lo saco de la integral. Y dentro de la integral va a quedar como coseno cuadrado de teta de teta. Y esa integral ya la pueden resolver. Entonces, ahí se resume todo lo que platicamos hace rato, nada más que, pues se toma tiempo porque hay que explicar cada paso. ¿Sale? ¿Ya está resuelta la integral? No está resuelta todavía, pero ya está en una condición de ser resuelta de una manera sencilla. Se les queda de tarea resolverla.